Bendiciones, apreciados estudiantes. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta oportunidad para hacer una pequeña revisión a lo que fue nuestra primera clase de este curso que estamos llevando, Epístolas Pastorales. Debido a que tuve problemas para conectarme el primer día de clase, no pude hacerles la presentación como debió haber sido. Así que voy a presentarles ahora una pequeña revisión de ese tema, pero ha de ser muy breve, ¿no? Considerando que también ustedes están haciendo la lectura de varios textos que les ayuda para revisar este tema. Es la introducción a las epístolas pastorales. Entonces voy a usar la misma presentación que les compartí ese día para hacer esta pequeña revisión o repaso de esa clase. Espero que ya ustedes hayan tenido la oportunidad de revisarla. Muy bien, vamos a ver en primer lugar lo que es el contenido de la clase. En primer lugar, tenemos la introducción para definir bien qué son las epístolas pastorales y cuál es el propósito de estudiarlas. Ver también un poquito el trasfondo de la vida de Timoteo y Tito como obreros, como pastores, misioneros, ayudantes del apóstol Pablo. También mirar lo que son los temas de las cartas pastorales y el asunto del autor, en este caso es el apóstol Pablo, el lugar en que fueron escritas y la fecha aproximada en que se redactaron estas cartas. El destinatario, por supuesto, que son estos dos hombres de Dios y el propósito de cada una de las cartas. Contenido, un vistazo al contenido y un resumen de cada una de las epístolas, así como las peculiaridades de cada una de estas epístolas. Estas peculiaridades corresponden a lo que son las palabras claves, las ideas características, las grandes doctrinas que se encuentran en ellas y los pasajes famosos o los pasajes que son más estudiados, más comentados, más usados para la predicación. El término epístolas pastorales fue un término acuñado, usado por primera vez por un comentarista bíblico, autor cristiano en el siglo XVIII, llamado Paul Anton. Él escribió un libro donde utilizó este tema, este término para referirse a las epístolas. Ese libro se llamó Ensayos sobre las cartas pastorales. Así que de allí viene el término epístolas pastorales. La primera carta a Timoteo es la que tiene un contenido más claramente pastoral, porque la segunda a Timoteo es una carta más personal y allí el apóstol Pablo pues da algunas instrucciones, mayormente en el sentido personal a Timoteo, ¿no? Sobre su propia persona, sobre el cuidado de sí mismo, la firmeza en la fe, le anima a seguir adelante en el ministerio, entonces tiene un carácter más personal. Y Tito tiene una posición intermedia entre primera y segunda a Timoteo, es decir, entre estos dos temas o aspectos, el pastoral y el personal, que tienen la primera y la segunda carta a Timoteo. Entonces, Tito ocupa una posición intermedia, ¿no? Así que hay una mezcla tanto de lo pastoral como de lo personal en la epístola a Tito. Estas tres cartas son las únicas que Pablo escribió a individuos, ya que la carta a Filemón, que algunos también la incluyen dentro de las pastorales, fue dirigida también a la iglesia que se reunía en casa de Filemón en Colosas.
así que por eso generalmente es excluida de esta sección o esta clasificación como epístola pastoral. Timoteo y Tito fungían como representantes autorizados del apóstol Pablo más que como pastores. Ellos formaban parte del equipo misionero del apóstol Pablo, aunque en algunas oportunidades fueron asignados para desempeñar el cargo pastoral. Más bien ellos estaban a cargo de pastores, o eran líderes de una región eclesiástica definida y eran usados por el apóstol Pablo para distintas misiones. Les encomendaba en algunas oportunidades llevar cartas a las iglesias, como en el caso de Tito, por ejemplo, ¿no? Que fue asignado para trabajar con la iglesia de los Corintios y hizo varias visitas a esa iglesia. Timoteo posiblemente estaba supervisando la obra en toda el Asia Menor, basado allí en la ciudad de Éfeso, atendiendo la iglesia de Éfeso, que era una iglesia bastante madura desde el punto de vista teológico y de la fe, aunque con ciertos problemas, por supuesto, como todas las iglesias. Y Tito se encontraba en la iglesia de Creta, eso hablando del momento en que el apóstol Pablo dirige las cartas a cada uno de ellos, ¿no? Timoteo estaba en Éfeso y Tito estaba en Creta. En cada una de estas ciudades la obra comprendía varias iglesias, o sea que la iglesia no estaba concentrada en un solo sitio, sino que, como sabemos, en los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia estaba mayormente localizada en los hogares, en las familias, ¿no? En ese tiempo no había templos como tenemos hoy en día, a causa de las persecuciones, a causa de las problemáticas sociales que habían, que impedían esa libertad, ¿no? Para la predicación del Evangelio. Entonces, la iglesia se reunía mayormente en hogares. Así que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso o hablamos de la iglesia de Creta, estamos hablando de un conjunto de congregaciones, ¿no? De lugares, puntos de predicación, lugares donde se reunían los creyentes a lo largo de cada una de esas ciudades. ¿Por qué estudiar las epístolas pastorales? ¿Cuál es la importancia de estas epístolas para la vida de la iglesia? En primer lugar, vemos que estas cartas del apóstol Pablo arrojan mucha luz sobre el tema de la administración en la iglesia. Precisamente de allí viene el nombre de epístolas pastorales. Nos hablan de las cualidades de los líderes. Por ejemplo, tenemos las listas en Primera Timoteo y en Tito acerca de los requisitos de obispos, de diáconos, de los ancianos. Tenemos también, en el caso de Primera Timoteo, la exposición de Pablo acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Y por supuesto, eso tiene también una connotación que depende para los lectores originales, para los destinatarios de la carta a la primera Timoteo, que corresponde a un asunto también cultural, ¿no? Y, y tiene, tiene que ver mucho con el lugar de la mujer en la sociedad de esa época. Así que el asunto de que la mujer calle en la congregación, que no está permitido a la mujer hablar ni enseñar, es un asunto cultural, corresponde a las situaciones que se presentaban también en la época de Timoteo en este caso, ¿no? En aquel tiempo. Ya tendremos la oportunidad de explicar este punto una vez que estudiemos a fondo lo que son los temas teológicos en cada una de las cartas y por supuesto, en la primera a Timoteo. También nos habla las epístolas pastorales del trato de los pastores hacia los miembros de la iglesia. Sabemos que hoy en día hay muchos abusos. Algunos pastores se yerguen sobre las iglesias como
los que tienen siempre la última palabra, nadie más puede opinar y hacen alarde de una autoridad que más bien se convierte en lo que se llama autoritarismo, ¿no? No es la verdadera autoridad espiritual de que nos habla la Biblia. Así que en algunas ocasiones nadie puede disentir de la opinión de los pastores, nadie puede contradecirle por el simple hecho, por el único hecho de que son los líderes llamados puestos por Dios. Así que en cierta forma algunos piensan que son infalibles y que no tienen errores, ¿no? Pero es diferente lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al trato que tienen que tener los pastores hacia los miembros, ¿no? Siempre de respeto, de cortesía, de consideración y sin el ánimo de la contienda, ¿no? Como muchas veces se ve. ¿Por qué son importantes las epístolas pastorales? Bueno, también porque son manuales de la sana doctrina. Nos enseñan una cantidad de doctrina desde la persona de Dios, ¿verdad? El asunto de la iglesia, ¿verdad? La misión de la iglesia y bueno, otra cantidad de enseñanzas que aparecen allí en, en estas cartas, ¿no? Entonces, es importante porque nos hablan de la sana doctrina. También porque exigen una vida consagrada, ¿no? Y una coherencia entre la fe y la práctica, lo que es la fe y la praxis. Entonces, eh, las epístolas pastorales también nos hablan mucho de la santidad, ¿no? Y vemos cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, el Espíritu, a través del apóstol Pablo, exhorta a Timoteo para vivir una vida de santidad, para ser ejemplo en todo, ¿no? En palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, ¿no? Entonces, nos hablan mucho las epístolas pastorales de lo que es la vida de santidad. También son importantes porque arrojan luz sobre los credos en la iglesia, ¿no? Allí entonces tenemos, pudiéramos decir que el fundamento para los primeros credos cristianos. Los credos son confesiones de fe, donde en algunos casos se hablaba de la Trinidad, se hablaba de la divinidad de Cristo, y entonces encontramos muchos pasajes allí que son cristológicos, que nos hablan de la relación entre padre e hijo, ¿ya? El padre, el hijo, y también sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, las epístolas arrojan mucha luz sobre lo que son los credos en la iglesia, ¿no? Las confesiones de fe. También nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo después de Hechos capítulo 28? Yo tuve la oportunidad de comentarles en la segunda clase lo que fue la vida de Pablo después de finalizado ese, ese tiempo que es narrado allí en Hechos y cómo quedó libre luego, ¿verdad? Un tiempo libre en ese interín, dijimos, entre el que Pablo estuvo allí preso en Roma la primera vez durante 2 años, predicando en aquella, recuerdan, en aquella casa alquilada en la escuela de Tirano. Él eh, también luego fue liberado, ¿no? Y entonces, en ese interín hablamos nosotros de que él trabajó entonces en la fundación de otras iglesias y quizás allí se dio la fundación de la iglesia en Creta propiamente, ¿no? Que había sido tocada en su viaje como prisionero a Roma. Entonces, hablamos luego de que Pablo sufrió el martirio, ¿no? Cuando fue encarcelado nuevamente y juntamente con el apóstol Pedro, según la tradición, según los primeros escritores posapostólicos, ¿verdad? Él recibió el martirio al mismo tiempo, juntamente con el apóstol Pedro.
También las epístolas pastorales son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en el tercer y cuarto siglo después de Cristo, ¿no? Hay un pequeño error ahí en la lámina, hay que corregir, ¿no? Son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en el tercer cuarto, perdón, del primer siglo. Yo era que no había entendido bien la frase. En el tercer cuarto del primer siglo, o sea, a finales del primer siglo, después de los años 70, después de los años 70. Muy bien. También porque en estas epístolas, como en el resto de las escrituras, es Dios quien nos habla, ¿no? Como dice 2 Timoteo 3:16, ese versículo, ese texto tan famoso, tan especial que nosotros conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿verdad? Para redarguir, para enseñar, para instruir, en fin. Ya no sabemos ese texto tan importante que nos habla de la inspiración y de la importancia de las escrituras, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces aquí más o menos tenemos una visión de por qué es importante estudiar las epístolas pastorales. También tenemos acá una pequeña cronología del ministerio de Pablo, ¿no? Entonces recordemos que las epístolas se iban escribiendo en la medida en que él iba avanzando en sus viajes misioneros. Y aquí esta cronología comienza desde el año 34, que fue aproximadamente el tiempo de su conversión, ¿no? Luego tenemos que Pablo desde Damasco fue a Arabia, como relata también en la epístola a los Gálatas. También subió a Jerusalén para ver a los apóstoles. Luego se fue a Tarso. Recuerden, Bernabé lo fue a buscar a Tarso y lo trajo a Antioquía y se insertó en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y entonces luego también tenemos que él va de nuevo a Jerusalén, ¿no? Entre los años 37 y 46. Luego, en el año 47 aproximadamente, comienza su primer viaje misionero, donde hay todo este itinerario. Desde Antioquía de Siria, él sale para Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿verdad? Y luego tenemos el concilio en Jerusalén, ¿no? En el capítulo 48, una asistencia del apóstol donde él da cuenta de lo que Dios estaba haciendo a través de su ministerio entre los gentiles. Luego tenemos entre el año 48 al 51 su segundo viaje misionero. Ha regresado nuevamente a la iglesia de Antioquía. Recordemos que era el principal centro misionero de la época. Y desde allí sale en su segundo viaje a hacer este largo itinerario, ¿verdad? Tocando las ciudades griegas de Cilicia, Derbe, Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y allí se piensa que en Corinto escribe Gálatas y primera y segunda Tesalonicense. Luego sigue a Éfeso y regresa finalmente a Antioquía. Luego tenemos en el año 53 el tercer viaje misionero del apóstol, donde nuevamente desde la iglesia de Antioquía, que era la iglesia que lo sustentaba, que financiaba todos esos viajes misioneros, sale a Galacia, Frigia, a Éfeso, donde permanece 3 años y escribe primera a los Corintios. Luego tenemos del 57 al 58, eh, cuando escribe Segunda Corintios, probablemente en Filipos, parte de su tercer viaje misionero. Luego tenemos que viaja a Macedonia, Troas, Mileto, Rodas, Tiro, Cesarea y Jerusalén. Luego escribe Romanos, ¿no? Probablemente desde Corinto. Tenemos del 58 al 60, 2 años de encarcelamiento en Jerusalén y Cesarea, que son los que nos narra ahí el libro de Hechos, ¿no? Luego tenemos del 60 al 61 el viaje a Roma, cuando él había apelado al César y es enviado a Roma.
Y vemos aquí también del 61 al 63 su prisión en Roma, ¿no? Probablemente en ese tiempo escribe Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, ¿no? Era una manera necesaria la escritura de estas cartas, de estas epístolas, era muy necesario para poder comunicarse, ¿no? Porque no había los medios de comunicación de hoy en día, ¿no? Para hacer una videoconferencia, ni para hacer una videollamada, ni nada de eso, ¿no? Por supuesto. Y una persona para llevar una carta, inclusive, tardaba a veces hasta meses, ¿no? De un lugar a otro, porque tenía que ir por barco y a veces se iban en animales, en cabalgaduras, durante largas distancias. Entonces, la comunicación era muy, muy difícil, ¿no? Sin embargo, estos siervos de Dios hacían ese gran esfuerzo, ¿no? Para poder llevar esas cartas y también considerando que lo hacían en un contexto de persecución, que si eran requisados por las autoridades y algunos de estos documentos le encontraban por lo menos un pequeño ápice, alguna frase, alguna expresión que fuera en contra del imperio, que la consideraran que iba a subvertir el orden establecido, la persona podía ser apresada, encarcelada por causa de eso, ¿no? Posible que también haya sido la causa del encarcelamiento de Timoteo en una oportunidad. Bien, tenemos desde el 63 hasta el 65, cuando allí termina el arresto domiciliario en Roma, el apóstol es libertado, tiene alguna actividad misionera nuevamente y durante estos años escribe primera a Timoteo y Tito, ¿no? Allí en ese trabajo misionero, pero el apóstol estaba entonces en otro lugar. Y del 66 al 67 encontramos el segundo encarcelamiento en Roma, ¿no? Ya estos son datos que proporciona la historia, los historiadores de la época, los primeros escritores cristianos. Escribe segunda Timoteo poco antes de su muerte. Así que esta cronología del ministerio de Pablo también es sumamente importante. Pero un poquito, hermanos, ¿quién era Timoteo? Timoteo, pues era un siervo del Señor, conoció a Cristo en su juventud, habiendo sido expuesto, como sabemos, a las Sagradas Escrituras por su abuela, por su madre, ¿verdad? Quienes sembraron la palabra en él, ¿no? Algunos piensan que es probable que el padre de Timoteo hubiese muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. Era hijo de padre griego y madre judía, es decir, un matrimonio mixto, y fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida, que eran judías devotas que se convirtieron al Señor, ¿no? Se conocieron el Evangelio. El nombre que Timoteo recibió significa uno que honra a Dios. Verdaderamente hizo honor a ese precioso nombre que le asignaron. Timoteo era oriundo de Listra, era una región griega, eh, era parte del Imperio Romano en esa época, de la provincia de Galacia, que hoy es parte de Turquía. Pablo fue quien llevó a Timoteo al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, allí leyendo la palabra en el libro de Hechos se nos dice que cuando Pablo llegó a Listra y se encontró un discípulo llamado Timoteo, que todos los hermanos daban buen testimonio de él, entonces Pablo decidió llevárselo con él, ¿no? En su primer viaje misionero. Entonces, si realmente no se convirtió directamente bajo el ministerio de Pablo, en este momento, probablemente lo hizo antes, ¿no? Quizás en alguna de las actividades evangelísticas del apóstol Pablo. En todo caso, Timoteo se convirtió como un verdadero hijo espiritual del apóstol Pablo, y así Pablo lo menciona, ¿no? También allí en sus cartas. Cuando Pablo
revisitó Listra en su segundo viaje misionero, escogió entonces a Timoteo para que lo acompañara en ese viaje también. Parece que Timoteo era muy joven cuando acompañó a Pablo, porque 15 años más tarde, Pablo aún se refiere a él como joven, ¿no? Así que podemos pensar que ya tenía más de 15 años acompañando al apóstol Pablo y todavía era considerado como joven. Es decir, que en su adolescencia o juventud temprana fue cuando él conoció el Evangelio y desde allí pues tenía esa reputación de un joven piadoso o santo, ¿no? Timoteo fue para Pablo un hijo amado, un discípulo, un amigo, un compañero de milicia, un colaborador en la obra para el resto de la vida del apóstol Pablo. Pablo le da ese legado, ¿no? Ese ejemplo de consagración, de sacrificio, de abnegación en el ministerio, de dedicación diligente a la obra de cumplir la gran comisión. Entonces, bueno, lo encontramos ministrando con Pablo en muchos lugares, ¿no? Como nos narra entonces Hechos y Corintios. Acompañó a Pablo a Jerusalén, según Hechos 24, estaba con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma y fue a Filipo. Es mencionado por Pablo frecuentemente en la salutación de sus epístolas, así que si Pablo le menciona cuando escribe a los romanos, cuando escribe a los corintios, cuando escribe a los filipenses, cuando escribe a los colosenses, cuando escribe a los tesalonicenses, cuando le escribe a Filemón, quiere decir que estamos hablando de un hombre muy cercano al apóstol, ¿no? Yo diría que como su mano derecha, ¿no? En el ministerio. Entonces estamos hablando de Timoteo como un hombre muy usado por Dios. Pablo le enviaba muchas veces como su representante, ¿no? Así que también portador de algunas de sus cartas. Bueno, el asunto de la geografía también es importante, que nos ubiquemos aquí en el mapa de aquellos tiempos, ¿verdad? De la parte de, en este caso, de Asia Menor. Encontramos allí la iglesia de Éfeso, recuerden, también mencionada como una de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Allí está la iglesia de Éfeso. ¿Quién era Tito? Aunque, bueno, voy a volver un poquito para hablarles un poquito de Éfeso más bien. Recuerden, hermanos, que Éfeso era un gran centro idolátrico, ¿no? De donde se adoraba la gran diosa Diana, Diana de los Efesios, ¿no? Que viene siendo la Artemisa también de los romanos, ¿no? Y era este ídolo, esta mujer que se representaba allí en la imagen, que se decía que había venido del cielo, y ahí estaba esa imagen venerada. Era una mujer muy voluptuosa, llena de senos, ¿verdad? Muchos senos, y por supuesto representaba la sensualidad y el culto a Diana también incluía el aspecto de la práctica sexual. Así que, bueno, encontramos allí en el libro de los Hechos aquel incidente fuerte de Pablo con respecto a esta diosa venerada allí en toda Asia, ¿no? Y que parece ser que el mensaje de santidad, el mensaje del Evangelio hizo mella o afectó grandemente el culto a esta diosa, ¿no? En esa época. Vamos a pasar entonces a ver brevemente quién era Tito, ¿no? Que el libro de Hechos no menciona a Tito. Posible que este gentil, también podemos considerarlo un joven, ¿no? Un hombre de mediana edad, haya sido guiado a Cristo por medio del ministerio de Pablo antes o durante el primer viaje misionero.
Debido a la relación de Tito con la iglesia de Corinto, durante el tercer viaje misionero, Tito es mencionado 9 veces en segunda a los Corintios, ¿no? Interesante. Tiene que haber tenido una gran influencia también en esa iglesia. Pablo se refiere a él como mi hermano Tito y mi compañero y colaborador, ¿no? Un hombre también muy cercano al apóstol. Tito estaba muy familiarizado con los judaizantes que enseñaban que todos los cristianos, judíos o gentiles, estaban obligados a guardar la ley mosaica. De hecho, alrededor del 47, Tito había acompañado a Pablo y Bernabé al concilio de Jerusalén, donde esta herejía era el tema de discusión. Mire, también fue allí al concilio de Jerusalén mencionado o narrado por Lucas en Hechos capítulo 15, ¿no? Y Pablo también se refiere a esto en Gálatas capítulo 2. Muchos años después, Tito ministró durante algún tiempo en la isla de Creta y fue dejado allí para continuar esta obra, para fortalecerla, estableciendo ancianos en cada ciudad y corrigiendo lo deficiente en cada una de estas iglesias. Ese fue la instrucción principal, el deber principal que Pablo le encomendó. Tenemos entonces aquí en el mapa la isla de Creta, allí esa gran isla de Creta en el mar Mediterráneo, ¿no? Vemos que es una isla bastante grande. Recuerden que allí llegó el apóstol Pablo a un puerto llamado Buenos Puertos en aquel tiempo, durante cuando los tomó esa terrible tormenta, cuando iba preso hacia Roma, ¿verdad? Y probablemente luego entonces fue cuando se visitó nuevamente la isla en plan misionero y se fundó entonces la iglesia, pero todo eso por iniciativa, ¿verdad?, del Espíritu Santo a través del ministerio misionero del apóstol Pablo. Ahora veamos a Tito en la isla de Creta. Pablo visitó la isla de Creta en su viaje a Roma, regresó allá para ministrar, luego dejando a Tito para continuar la obra, de la misma manera que dejó a Timoteo en Éfeso. Las iglesias en Creta eran nuevas, inmaduras en la fe y pequeñas. Posible que el número total de creyentes en la isla haya sido considerable, ¿no? A pesar de que las iglesias eran pequeñas, ¿no? Se estableció la iglesia en diferentes lugares. Es obvio que Tito necesitaría ayuda para poder supervisar a tantas congregaciones, por eso Pablo le instruyó a establecer ancianos, que quiere decir pastores, en cada iglesia. Probable que Pablo haya escrito a Tito en respuesta a alguna carta de este o algún reporte acerca de las iglesias en Creta. La carta de Pablo a Tito posiblemente fue llevada a Creta por Zenas y Apolos, ¿no? Pablo dijo que enviaría a Artemas o Tíquico para dirigir el ministerio en Creta, después de lo cual Pablo quería que Tito se reuniera con él en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y pasara con él el invierno, según narra allí en Tito 3:12. La última mención de Pablo acerca de Tito aparece en 2 Timoteo 4:10, donde se reporta que Tito se había ido a ministrar en Dalmacia, lo que hoy en día es Yugoslavia, ¿no? Vemos, hermanos, qué intenso trabajo desarrollaban estos hombres de Dios, ¿no? Incansables por diferentes lugares y bien coordinados y bajo esa dirección, ¿no?, del apóstol Pablo. Nos vemos cuán importante es el liderazgo y cuán importante es también la sujeción, ¿no?, y la armonía entre los líderes para llevar adelante la misión. Entonces, mire qué lindo, ¿no?, lo que nos muestran las epístolas pastorales. Vemos ya finalmente tocando el tema central de cada una de estas epístolas. La primera, Timoteo, son consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a pasar a el tema central de Tito, que es el de consejos prácticos para que Tito corrigiera las deficiencias de las iglesias en Creta, estableciendo ancianos y preparando a sus miembros
para que su conducta adornara la doctrina que predican. Muy lindo la comisión que se les daba a cada uno de estos siervos de Dios. Ahí tenemos algunas cosas que por supuesto ya ustedes han leído, han tenido la oportunidad de revisar. Vemos el tema central de la segunda a Timoteo. Es aliento y exhortación de Pablo a su hijo en la fe, a perseverar en el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor y dominio propio, avivar el don que le había sido dado, ¿verdad? Mostrando Pablo su propia vida como ejemplo, ya que estaba próximo a la muerte. Entonces aquí algunas cosas que ustedes también ya han tenido la oportunidad de leer. Si no lo han hecho, van a tener la oportunidad de revisar. Vemos esto, esta primera clase, ¿verdad? Es una especie de introducción, porque cada uno de estos temas vamos a revisarlo, vamos a ampliarlo eh, allí en los temas siguientes, ¿no? Así que vemos acá entonces lo que es el autor, lugar y fecha de cada una de estas cartas, ¿no? Los destinatarios, por supuesto, ya sabemos, Tito y Timoteo, los propósitos que hemos visto y más o menos el contenido de cada una de las epístolas pastorales, ¿no? Aquí tenemos contenido de Primera Timoteo, allí estructurado. Cada uno de los capítulos tiene un énfasis, un tema particular y igualmente con el resto de las cartas, ¿no? Ustedes pueden revisar esto posteriormente, ¿no? Con su presentación que yo les hice llegar, ¿no? Allí tenemos el contenido de la epístola a Tito, ¿verdad? Acá un resumen de cada capítulo, lo que trata cada capítulo. Así que con esta presentación ustedes muy fácilmente pueden familiarizarse con lo que es el contenido de cada una de estas cartas, ¿no? Así que esta presentación es de gran ayuda para poder introducirnos con propiedad, con buen fundamento para el estudio del resto de los temas de este curso, epístolas pastorales. Aquí en esta última parte se habla de las peculiaridades, ideas claves o características. Está a manera de tablas, así que muy fácil de mirar, de estudiar, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Espero que esta pequeña explicación, lectura y explicación de nuestra primera clase pueda ayudarles y tengan la oportunidad pues de escucharla, ¿no? Escuchar y ver esta presentación. Dios le bendiga en gran manera. Seguimos adelante con nuestro curso.